Hola. Les doy la bienvenida al canal Revelación de Reddit. Por favor, no olviden dejar un me gusta y suscribirse, ya que eso es muy importante para el crecimiento del canal. Estamos comenzando. Nunca te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Todo el mundo dice eso, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Claire, tengo 32 años y mi vida básicamente implosionó por culpa de una conversación estúpida que mi esposo ni siquiera debería haber escuchado. Ahora estoy sentada en este pequeño apartamento, rodeada de avisos de cuentas vencidas, preguntándome cómo todo salió tan mal tan rápido. Joseph y yo estuvimos juntos durante 7 años. No era exactamente el hombre de mis sueños cuando nos conocimos, más bien la opción confiable después de que me cansé de salir con perdedores que no podían mantener un empleo. Cuando empezamos a salir, él trabajaba como técnico de back. No era un trabajo glamuroso, pero era estable. Mi trabajo en la oficina de facturación médica pagaba razonablemente bien, nada extraordinario, pero entre los dos, logramos comprar una casa adosada decente en un vecindario que no daba vergüenza para recibir visitas. Al principio, todo iba bien. Joseph era atento, siempre arreglando cosas en la casa, y nos llevábamos bien. Mi hermana, Brooke, siempre decía lo afortunada que era por haber encontrado a un buen hombre. Yo sonreía y asentía, pero sinceramente en el fondo, siempre sentí que podría haber conseguido algo mejor, que me conformé demasiado pronto, mientras mis amigas de la universidad seguían saliendo con médicos y empresarios. Todo cambió cuando Joseph fue ascendido a un puesto de gestión el año pasado. De repente ganaba mucho más dinero, lo cual se suponía que era algo bueno, ¿verdad? Excepto que con el ascenso vino esta nueva actitud responsable sobre nuestras finanzas, lo que me volvía loca. Empezó a cuestionar cada compra en nuestra cuenta conjunta, a establecer presupuestos y a hablar constantemente sobre ahorrar para nuestro futuro. ¿Realmente necesitas otro par de zapatos, Claire? Preguntaba, mirando las bolsas de compras que traía a casa. Estamos tratando de ahorrar para la entrada de una casa de verdad, ¿recuerdas? Lo que él no entendía era que yo también trabajaba duro por mi dinero. Sí, él pagaba la hipoteca, las cuotas del coche y la mayoría de las facturas, pero yo cubría las compras del supermercado y el seguro de mi auto. Desde mi punto de vista, si me sobraba dinero, era mío para gastarlo como quisiera. Pero Joseph actuaba como si cada centavo tuviera que ir a nuestra cuenta de ahorros conjunta. Empecé a guardar dinero en una cuenta separada sin que él lo supiera. Nada malo en eso, solo un lugar donde transferir un poco de cada pago y poder comprar cosas sin tener que dar explicaciones. Me convencía de que él estaba siendo controlador, que su ingreso extra le daba poder sobre mí, cuando en realidad solo estaba siendo responsable con nuestro futuro. Fue en este contexto cuando Vanessa empezó a trabajar en la oficina de facturación, y cuando todo realmente comenzó a desmoronarse. Vanessa era todo lo que yo no era, recién divorciada, despreocupada y viviendo la mejor etapa de su vida, al menos si su Instagram era un indicativo. A diferencia de mis otras amigas, que constantemente elogiaban a Joseph, Vanessa realmente escuchaba cuando me desahogaba sobre mi matrimonio. Los hombres así son tan típicos, dijo durante nuestro primer happy hour. Ganan un poco de poder y de repente creen que mandan en todo. Mi ex era igualito. Finalmente alguien que me entendía. Empezamos a almorzar juntas todos los días, y nuestras conversaciones giraban en torno a lo asfixiante que era mi matrimonio. Con cada conversación, mi visión sobre Joseph fue transformándose. Dejó de ser el hombre cariñoso y trabajador que realmente era para convertirse en este tirano controlador que, supuestamente, hacía mi vida miserable. Anoche me preguntó por qué hubo un retiro de $200 en nuestra cuenta conjunta, le conté a Vanessa durante un viernes de margaritas. Como si fuera una niña que tiene que justificar cada compra. Lo que convenientemente omití fue que los $200 habían ido directo a mi cuenta secreta, que ahora ya tenía casi $3.000, y Joseph no sabía nada. Eso es abuso financiero. Declaró Vanessa dramáticamente. Está tratando de controlarte con el dinero. Asentí entusiasmada, adorando cómo validaba mis quejas sin cuestionarlas. Mientras tanto, Joseph seguía intentándolo. Me proponía salidas los fines de semana o noches de cine, pero yo siempre encontraba excusas y luego me quejaba con Vanessa de lo aburridas que eran sus ideas. Cuando mencionó la posibilidad de tener hijos, me cerré completamente. No podemos permitirnos tener hijos, respondí con irritación, a pesar de saber que su planificación financiera nos tenía en una posición bastante estable. Pero estamos ahorrando, dijo él con una expresión de desconcierto. Es literalmente para eso que nos estamos preparando. Tal vez tus finanzas lo estén, murmuré pensando en mi cuenta secreta, que estaba destinada a un viaje en solitario por Europa, no a pañales y guarderías. El trabajo se convirtió en mi refugio. Una noche, mientras hacía horas extra, me encontré a solas con Craig, del departamento de contabilidad. Alto, soltero con esa sonrisa confiada que siempre me ponía un poco nerviosa, en el buen sentido. ¿A tu esposo no le molesta que trabajes hasta tarde? Preguntó apoyado en mi escritorio. Joseph no controla mi horario, respondí secamente disfrutando de cómo Craig arqueaba las cejas, impresionado. Cuando llegué a casa, Joseph aún estaba despierto. Había dejado un plato de cena cuidadosamente cubierto en el microondas para mí. En lugar de verlo como un gesto cariñoso, sentí que la irritación crecía, como si su amabilidad fuera una trampa, otra forma de hacerme sentir obligada con él. Cuando Joseph sugirió hacer una barbacoa en el patio trasero para el fin de semana del Memorial Day, yo ya estaba viviendo en una realidad completamente diferente a la suya. Nuestro matrimonio no solo estaba en páginas diferentes, estábamos leyendo libros completamente distintos.
Pasé toda la semana antes de la barbacoa quejándome con Vanessa de cómo Joseph me estaba obligando a recibir a sus amigos del trabajo. La verdad era que él me había preguntado si me parecía una buena idea antes, y yo había asentido distraídamente mientras deslizaba en Instagram. Seguí el consejo de Vanessa al pie de la letra y compré varias botellas de Cabernet Caro con nuestra tarjeta de la cuenta conjunta. Cuando Joseph levantó una ceja al ver el recibo, me hice la víctima, diciendo que él quería recibir gente pero no quería pagar por una recepción decente. La fiesta comenzó a las 3 de la tarde con vecinos y compañeros de trabajo de Joseph llegando a nuestro patio trasero. Me puse una sonrisa de esposa perfecta en el rostro, pero por dentro, estaba contando los minutos para que todos se fueran. Joseph estaba en su elemento asando hamburguesas y contando chistes, lanzándome de vez en cuando miradas esperanzadoras, como si esta reunión pudiera, de alguna manera, acercarnos. Vanessa llegó tarde a propósito, haciendo una entrada dramática con un vestido de verano que llamó la atención de varias personas. 2 copas de vino después, yo ya estaba más relajada, mis risas eran un poco demasiado fuertes, mis historias un poco exageradas. Cuando la tarde avanzó, Joseph se acercó a nuestro grupo. Mañana tengo una reunión temprano, tal vez deberíamos cerrar esto alrededor de las 8 de la tarde, sugirió en voz baja. Dios mío, si apenas estamos empezando. Respondí lo suficientemente alto para que todos oyeran. Siempre tan controlador. Para las 7 de la tarde, ya iba por mi 4ª copa de vino y no sentía nada. Joseph había cambiado al modo anfitrión, recogiendo platos desechables y asegurándose de que todos tuvieran bebida. Vanessa y yo nos movimos a los sofás del patio con Craig, el del financiero, y su amigo Mike. La conversación derivó en relaciones. Mi ex nunca entendió el concepto de espacio personal, dijo Mike. Siempre necesitaba saber dónde estaba, con quién estaba. Joseph es así, interrumpí, aunque era completamente mentira. A veces es asfixiante. Craig se rió. Pareces del tipo independiente que no aguantaría eso por mucho tiempo. Algo en la forma en que lo dijo me hizo enderezar la postura y echar el cabello hacia atrás. No tienes idea. Entonces, ¿qué te mantiene en ese matrimonio? Preguntó inclinándose un poco hacia adelante. El vino. La atención. Semanas alimentando esta falsa narrativa sobre mi matrimonio. Todo culminó en ese momento. No sabía que Joseph había salido al patio a recoger vasos vacíos. No sabía que estaba parado justo detrás de la puerta de vidrio. Bajé la voz conspiradoramente. Totalmente engañaría si supiera que nunca me atraparían. Joseph ha sido tan controlador últimamente que ni siquiera merece mi lealtad. Vanessa soltó una risa nerviosa. Craig arqueó las cejas. Mike desvió la mirada, incómodo. Pero yo estaba demasiado embalada para detenerme. Las palabras salían sin filtro. Él cree que solo porque paga la mayoría de las cuentas, puede mandar en todo. Mientras tanto, yo solo estoy esperando el momento adecuado, juntando mi dinero para escapar. Levanté mi copa de vino. 7 años con el señor confiable. Creo que ya cumplí mi condena. Fue entonces cuando noté que todos desviaban la mirada hacia algo detrás de mí. Me giré, esperando ver a otra vecina, tal vez a Sara, con su expresión de juicio. En cambio, ahí estaba Joseph. Parado en la puerta. Sosteniendo un montón de platos desechables. Su rostro tenía una expresión que nunca había visto antes. No era ira. Ni siquiera dolor. Era claridad. Nuestras miradas se cruzaron por un momento largo e insoportable. Luego, sin decir una palabra, dejó los platos sobre la mesa, se dio la vuelta y entró a la casa. Debería haber ido tras él en ese momento. Debería haber explicado que solo era el vino hablando, que no quise decir eso. Pero una parte terca y cruel de mí pensó que necesitaba sentirlo en carne propia. Dejarlo ver lo que pasa cuando trata de arruinar mi diversión. Cuando finalmente entré en la casa, Joseph no estaba por ningún lado. La cocina estaba impecable. Ya había limpiado todo. La puerta de nuestro cuarto estaba cerrada. Terminé durmiendo en el sofá, todavía con la ropa de la fiesta, convencida de que hablaríamos por la mañana y que todo se convertiría en otra historia sobre Joseph siendo demasiado sensible. No tenía idea de que acababa de detonar mi propia vida con una confesión borracha. A la mañana siguiente desperté con dolor de cabeza y aún vestida con la ropa del día anterior. La casa estaba extrañamente silenciosa. No había olor a café. No se oía el ruido de la ducha. Miré el celular. 10:37. El coche de Joseph no estaba en la cochera. Intenté llamarlo, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. Por la noche, sin noticias de él, oscilaba entre la preocupación y la indignación. Le envié un mensaje a Vanessa. Jay desapareció después de la fiesta. Tan dramático como siempre. Ella respondió con un emoji de ojos bien abiertos. Tal vez realmente esté molesto por lo que dijiste. Por favor, contesté. No es como si realmente lo hubiera engañado. Solo fue charla. El lunes por la mañana, me preparé para el trabajo como de costumbre, esperando en parte encontrar a Joseph durmiendo en el cuarto de huéspedes. La casa seguía vacía. A la hora del almuerzo, aún sin ningún contacto, una punzada real de preocupación comenzó a crecer. Cuando llegué a casa por la noche, vi el coche de Joseph en la cochera. Una sensación de alivio me invadió, seguida inmediatamente por irritación. Pasé todo el día preocupada y ni siquiera pudo enviarme un mensaje. Al entrar en la sala, sentí que algo estaba diferente.
El gran cuadro enmarcado de nuestra luna de miel, que solía estar sobre la chimenea, había desaparecido. Solo quedaba el clavo en la pared. Sus libros, que solían estar en la mesa de centro, ya no estaban. Su laptop tampoco estaba en su lugar habitual. «Joseph», llamé, dejando mi bolso en la barra. «¿Dónde estabas?» Estaba preocupada. Apareció en el pasillo con una bolsa de viaje, su rostro mostrando una calma que no reconocí. Sin enojo, sin lágrimas, ninguna de las emociones que esperaba, solo un vacío. Necesitaba tiempo para pensar, dijo, su voz firme de una manera que me puso la piel de gallina, y para poner algunas cosas en orden. ¿Qué cosas? ¿Por qué estás empacando una maleta? ¿No crees que estás exagerando un poco? Solo fue una conversación tonta y borracha. Entonces me miró. Pero realmente me miró. Como si estuviera viendo a alguien que no reconocía. No fue solo una conversación borracha, Claire. Fue la verdad. En realidad, fue la confirmación de lo que ya sospechaba desde hace tiempo. Joseph me entregó una carpeta sin decir nada. Dentro, papeles de divorcio ya llenados. Mi nombre. Su nombre. Una fría descripción de los bienes a dividir. El suelo pareció girar bajo mis pies. Esto es absurdo. Logré decir con la voz estridente. Me estás pidiendo el divorcio por un comentario estúpido en una fiesta. No, Claire. Te estoy pidiendo el divorcio porque dejaste muy claro que no me respetas, que no valoras nuestro matrimonio y que activamente planeas engañarme si tienes la oportunidad. Su voz permaneció tranquila, lo que era aún más aterrador que si hubiera estado gritando. Me llamaste controlador. Les dijiste a nuestros amigos que solo estás esperando el momento adecuado y ahorrando dinero para escapar. Dijiste que no merezco lealtad. Estaba borracha. Solo quería impresionar a Vanessa y a ese tipo de finanzas. Y eso debería hacerlo mejor. Sacudió ligeramente la cabeza. Incluso si exageraste, el sentimiento detrás de eso es real. Así es como realmente me ves, como alguien con quien te conformaste, alguien con quien te sientes atrapada. ¿Dónde te has estado quedando? Pregunté, tratando desesperadamente de procesarlo todo. Con mi hermano. He estado hablando con un abogado. Tomó de nuevo la maleta. Ya separé nuestras finanzas. La cuenta conjunta tiene suficiente dinero para cubrir la hipoteca y los gastos de los próximos 3 meses, lo que nos dará tiempo para decidir qué hacer con la casa. ¿Separaste nuestras finanzas? No puedes simplemente hacer eso. El pánico comenzó a crecer, agudo e insistente. Ese es nuestro dinero. En realidad sí puedo, dijo, impasible. Especialmente porque he estado documentando tus retiros hacia tu cuenta secreta en los últimos 6 meses. Mi sangre se congeló. ¿De qué estás hablando? De la cuenta en la caja federal. Aquella a la que has estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta. Sus ojos estaban vacíos, imposibles de leer. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta? Soy el controlador que maneja nuestras finanzas, ¿recuerdas? Ese dinero es mío, murmuré, débil. De mi salario. Dejemos que el tribunal decida eso. Se movió hacia la puerta. Me quedaré en casa de Ryan por ahora. No puedes simplemente irte. Ahora estaba gritando, finalmente sintiendo el peso de la realidad. Necesitamos hablar de esto. Se detuvo en la puerta. Ese es el problema, Claire. Ya pasamos el punto de hablar. Llevas meses diciéndome todo lo que necesitaba escuchar. Solo que yo no estaba escuchando. Y entonces se fue. La puerta se cerró detrás de él con una terrible sensación de final. Las semanas siguientes fueron un borrón de pánico, negación e intentos desesperados por recuperar el control. Al principio llamé a Joseph sin parar, dejando mensajes de voz que fueron de furiosos a llorosos y finalmente manipuladores. Él solo respondía por mensaje. Cortos. Objetivos. Solo sobre logística y finanzas. Incluso mi hermana, Brooke, de quien esperaba un apoyo incondicional, parecía distante cuando la llamé para contarle sobre la separación. ¿Qué fue exactamente lo que dijiste en esa fiesta? Preguntó con cautela. Cuando lo repetí, hubo un largo silencio. Claire, finalmente dijo. ¿Cómo te sentirías si Joseph hubiera dicho eso sobre ti? Es diferente. Insistí. Últimamente has sido tan controlador. ¿Por controlador te refieres a que cuestionaba tus gastos de la cuenta conjunta? Esa cuenta que ambos debían estar usando para ahorrar para el futuro. Mi ilusión se desmoronó cuando recibí un correo del abogado de Joseph solicitando una reunión para discutir la división de bienes. El correo incluía un detallado informe financiero con documentación de cada retiro que hice hacia mi cuenta secreta, incluyendo fechas, horarios y montos. También había transcripciones de mensajes entre Vanessa y yo, donde llamaba a Joseph controlador, aburrido y decía que me había conformado con estar con él. La reunión con los abogados fue insoportable. Joseph se sentó al otro lado de la mesa, tranquilo y preparado, mientras yo me sentía cada vez más acorralada mientras su abogado presentaba los términos. Y ni siquiera eran injustos. La casa se vendería y se dividirían las ganancias. Las cuentas de jubilación se separarían. Los bienes personales se repartirían. Pero lo que más dolía era la fría eficiencia con la que Joseph había desmontado nuestra vida juntos. Requerimos que la señorita Michey presente un informe sobre los fondos transferidos a su cuenta particular, ya que estos montos fueron retirados de bienes conyugales, declaró su abogado.
Ese dinero venía de mi salario. Argumenté sin fuerzas. La contribución de la señorita Mitchell a los gastos del hogar fue mínima, continuó el abogado, deslizándome una hoja de cálculo. El señor Barrett cubrió aproximadamente el 78% de los gastos de la casa, permitiendo que la señorita Mitchell ahorrara sus ingresos personales mientras se beneficiaba del respaldo financiero de él. Los números estaban ahí, en blanco y negro. Joseph había mantenido económicamente nuestro hogar mucho más de lo que yo había admitido, ni siquiera a mí misma. Mientras yo construía mi fondo de escape y me quejaba de su comportamiento controlador. Él estaba pagando por la mayor parte de nuestra vida juntos. Las verdaderas humillaciones comenzaron cuando la noticia se esparció entre nuestros amigos. Las mismas personas ante quienes me había quejado del comportamiento controlador de Joseph ahora me miraban con un juicio indisfrazado. Incluso Craig, el del departamento financiero, se mantuvo a distancia, aparentemente, no estaba tan interesado en la mujer recién soltera con la que había coqueteado un año atrás. Y aquí estoy, un año después, sentada en mi diminuto apartamento de una habitación, rodeada de avisos de cuentas vencidas. El divorcio se finalizó hace 6 meses. Vendimos la casa, dividimos el dinero y tomamos caminos separados. Pensé que mi mitad del dinero duraría más, pero entre el primer y último mes de alquiler, los muebles nuevos y mi hábito de hacer compras impulsivas para lidiar con mis emociones, el dinero desapareció alarmantemente rápido. El fondo de escape del cual tanto me enorgullecía, se evaporó en 3 meses. Descubrí de la peor manera que mantenerse sola con un sueldo de especialista en facturación médica es mucho más difícil que dividir gastos con un gerente de back. El golpe final llegó el mes pasado, cuando mi hermana, Brooke, me invitó a un asado familiar. Joseph estaba allí. Con Melissa. Una maestra de jardín de infancia, de sonrisa cálida y con una facilidad natural para tratar con nuestros sobrinos. Se veía bien. Feliz. Relajado de una manera que no lo veía desde hacía años. Probablemente porque ya no tenía que andar con cuidado alrededor de una esposa que constantemente lo menospreciaba. Compraron una casa juntos, me contó Brooke después. Esa casa antigua en Maple Street. Joseph la está renovando él mismo. Y consiguió otro ascenso en el trabajo. Más tarde, mientras ayudaba en la cocina, escuché a mi madre y a Melissa conversando. Es tan atento, decía Melissa. La semana pasada mencioné que quería probar ese nuevo restaurante italiano, y él hizo una reserva para mi cumpleaños sin que yo tuviera que recordárselo. Ese es Joseph, respondió mi madre con cariño. Siempre ha sido así, tan considerado. Salí de ahí antes de que me vieran, con un nudo en la garganta. Siempre había sido atento. Recordaba las pequeñas cosas que yo decía querer o necesitar y me sorprendía con ellas. Cocinaba, arreglaba cosas en casa, apoyaba mis decisiones de carrera, incluso cuando significaban menos dinero para nuestros planes. ¿De dónde había salido mi desprecio por todo eso? De camino a casa, los recuerdos me inundaron. No del monstruo controlador que había inventado, sino del hombre paciente y amoroso que realmente había sido mi esposo. La vez que se quedó despierto toda la noche cuidándome cuando tuve una intoxicación alimentaria. Como nunca se quejaba de hacer horas extra para que pudiéramos pagar la casa que yo quería. La manera en que me miró el día de nuestra boda, como si no pudiera creer la suerte que tenía. En ese momento finalmente enfrenté la verdad de la que había estado huyendo. Joseph no fue el problema en nuestro matrimonio. Yo lo fui. Estaba tan aferrada a la idea de lo que creía merecer, de la vida que imaginaba que debía tener, que no supe valorar la vida maravillosa que realmente tenía. Creé una historia ficticia en la que estaba atrapada con un hombre controlador con el que me había conformado, cuando en realidad había sido profundamente amada por alguien a quien no supe valorar. Al estacionar frente a mi edificio, tan diferente de la comunidad organizada de casas adosadas donde vivíamos, veo un aviso pegado en mi puerta. Probablemente otro recordatorio de pago atrasado. Mi celular vibra. Un mensaje del chico con el que estoy saliendo cancelando nuestros planes. Otra vez. Pero lo peor de todo no es la dificultad financiera, ni la soledad, ni ver a Joseph feliz con otra persona. Lo peor es saber que yo misma hice esto. Destruí algo precioso porque estaba demasiado ocupada mirándome a mí misma como para ver lo que tenía. Si pudiera volver a aquella fiesta y tragarme esas palabras impulsivas, quizá las cosas serían diferentes. Pero la vida no funciona así. No hay un botón de retroceso para las consecuencias de nuestras acciones. No hay segundas oportunidades para aquellos a quienes herimos. Lo único que puedo hacer ahora es enfrentar cada cuenta, cada noche vacía, cada recuerdo de lo que perdí, y esperar que algún día aprenda lo suficiente de este error como para merecer a alguien al menos la mitad de bueno que el hombre al que dejé ir. Conclusión. Revelación de Reddit. La historia de Claire es una lección dolorosa sobre la fragilidad de las relaciones y el precio de no valorar lo que realmente importa hasta que es demasiado tarde. En su búsqueda por un amor idealizado y una vida que no estaba destinada a ser, ignoró los esfuerzos sinceros de Joseph, un hombre que, a pesar de sus defectos, siempre había puesto su amor y dedicación en el centro de su matrimonio. Su mundo se desmorona cuando se enfrenta a la realidad. No es Joseph quien la ha fallado, sino ella misma, atrapada en una narrativa inventada que la cegó a lo que tenía frente a ella. Mientras lucha con las consecuencias de sus acciones, el dolor de la soledad y las dificultades económicas, Claire se enfrenta a un vacío que no puede llenar con el dinero o las personas equivocadas. El final de su matrimonio marca un punto de no retorno, y el vacío que dejó su propio desprecio por lo que una vez fue un amor genuino la acompaña en su camino solitario. A través de su viaje, aprendemos que las segundas oportunidades no siempre son posibles.
A veces, lo que más queremos ya no está disponible cuando finalmente estamos listos para apreciarlo. El camino hacia el autoconocimiento y la redención es largo y doloroso, pero, al menos, Claire ha aprendido la lección más difícil, la verdad sobre el amor y la lealtad, y el daño que puede causar la indiferencia. La historia de Claire es un recordatorio de que, a veces, la mayor batalla que enfrentamos no es contra los demás, sino contra nosotros mismos. Y así termina la historia de hoy. Si te gustó, deja tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. Tu apoyo es súper importante para que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Y si acabas de llegar, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva. Gracias por ver otra historia de nuestro canal, y nos vemos en el próximo vídeo.